Los padres de Nuria le tenían prohibidas dos cosas. La primera era jugar con armas. Se lo tomaban tan en serio que en su cajón de los juguetes no había ni una pistola de agua. Una vez un tío suyo despistado que le regaló una ballesta de agua de las de juguete, se enfadaron mucho con él y dijeron que ese paquete salía de ahí como si fuera una bomba. Menudos exagerados, pensó Nuria, aunque al final lo entendió porque ella sabía que las armas no servían para nada bueno. Y bueno, aunque un arma de juguete no había matado a nadie, entendía que sus padres no quisieran tener cosas en casa que pudieran hacer daño, aunque fueran de juguete. Pero la segunda prohibición, esa sí que no la entendía, porque no le permitían ver nada que tuviera que ver con princesas. No entendía por qué no podía tener algo relacionado con princesas. ¿A quién habían hecho daño a las pobres si no habían matado una mosca en su vida? Tantas vueltas le dio al tema que se obsesionó con él. Cada vez que alguien le preguntaba qué quería de regalo, ella pedía algo de princesas, ya fuera por reyes, por su cumpleaños o por haber sacado buenas notas. Nuria solo quería un disfraz, una corona, una muñeca, una película. Le valía cualquier cosa, pero sus padres nunca aceptaban. Eran unos cabezotas. Como los malos de los cuentos de hadas, sus padres eran como ellos, unos cabezotas. Y aunque seguía sin entender aquella prohibición, con el tiempo, Nuria se hizo a la idea de que nunca tendría su propio disfraz de princesa. Hasta el día en el que apareció aquel libro en su escritorio. No estaba envuelto, pero era rosa, color de princesa. Y en la portada tenía dibujada una corona de purpurina. Se puso muy nerviosa. ¿Sería para ella? Estaba en su cuarto, pero ¿cómo había llegado hasta allí? Se imaginó, empezó a pensar y su imaginación se echó a volar. Tal vez una hada madrina hubiera escuchado pedir una muñeca de la Bella Durmiente un cumpleaños tras otro y hubiera sentido pena por ella. Sí, podía ser eso. Le había traído un libro mágico que le concedería un deseo cuando tocara sus páginas. O quizá, si se cortaba un dedo con el canto de una hoja, con la primera gota de sangre derramada aparecería ¿el qué? ¿El disfraz que tanto quería? ¿La corona? ¿La muñeca? ¿La colección de películas que estaba prohibida en casa? ¿O, ya puestos a hacer magia, quizás se tratara de algo mucho más maravilloso? Un castillo, una carroza encantada, un príncipe convertido en sapo que croando le diera un beso. Nuria se sentó frente al escritorio nerviosa y se dispuso a destapar el misterio. Esperaba aplausos, música de trompetas, fuegos artificiales. Se habría conformado con unas cuantas chispas incluso, pero al abrir el libro por la primera página no pasó nada. Ni siquiera se le manchó el dedo de polvo de hadas. Lo que se encontró, en cambio, fue la hoja de un cuaderno de rayas en blanco, salvo por una frase. ¿Sabéis cuál era? Érase una vez una princesa que se salvó sola. Una princesa que se salva sola. Menuda tontería. Nuria no recordaba que eso hubiera pasado nunca. Las princesas no se salvan solas. Para eso estaban los príncipes, ¿o no? Quizá aquello fuera una especie de prueba. ¿Podía ser? Eso sería. Nuria sonrió para sí. Había leído a escondidas suficientes cuentos como para saber que poner a prueba a la princesa antes de ofrecerle ayuda era un truco típico de las hadas madrinas. Debía de haberle tocado una hada de las listas, pero por suerte, ella también era una chica muy lista. Le tocaba a ella escribir el cuento, eso era. Y si su madrina quedaba contenta, entonces aparecería con...
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hizo Nuria. Empezó por reescribir Blancanieves. Por ejemplo, ¿cómo podría salvarse? Pues no comiéndose la manzana envenenada. Es muy poco fácil. También podría hacerlo de otra manera. Pensar que la madrastra no tenía envidia de Blancanieves y que las dos se hacían amigas, rompían el espejo y ahí se acababa todo. Escribió eso y esperó a ver si pasaba algo. Pero no pasó nada. Entonces pensó, igual quiere que escriba otro. Y escribió su cuento preferido, La Bella Durmiente. En su versión maléfica, no se vengaba del rey por no haberla invitado al bautizo de su primogénita Aurora, sino pinchándole el dedo a Aurora, sino que lo hacía con el rey. Le condenaba a cortarse con el filo de su espada y que antes de dirigirse al combate caería dormido. Y entonces sería Aurora, con su amor de hija, el que lo despertaría. Pero el hada madrina no se inmutó y no pasó nada. Por tanto, Nuria cogió el bolígrafo y se puso a reescribir La Cenicienta, donde la protagonista se iba de compra con sus hermanastras y éstas, en vez de tenerle envidia, lo que hacían era ayudarle a hacer las cosas del castillo. Y así fue como las tres se fueron con 3 hermosos vestidos y con sendos pares de zapatos de cristal al baile del príncipe, pero no quedaron con ningún príncipe, se lo pasaron solas ellas tan ricamente. Esta vez Nuria no esperó a que su hada madrina hiciera magia por haber escrito tan bien, sino que ella misma se puso a escribir el cuento de la sirenita que en vez de enamorarse de un príncipe terrícola, se enamoraba de su tritón, compañero de clase, que nunca le pediría que se quitara su linda cola. Y con La Bella y la Bestia, pues fácil, encarcelaría la policía a la bestia y ella saldría libre porque la bestia la había tenido secuestrada mucho tiempo. Pero la hada madrina seguía sin aparecer. Y así fue como cogió uno de sus rizos y empezó a liarlo en el bolígrafo y dándole vueltas dijo: ¡Pelo! ¡Rapunzel! Los pájaros le traerían unas tijeras con la cual cortaría la coleta, se haría una escalera y bajaría, liberándose del castillo donde estaba presa, y ningún príncipe vendría a rescatarla. Así fue como Nuria puso punto y final, orgullosa, a su historia, a su última historia. Había escrito el cuento que la hada madrina le había pedido. Bueno, eso pensaba ella. De hecho, se había olvidado completamente del hada. Ahora que tenía lo que siempre había querido, su propio libro de princesas, ya no necesitaba ninguna magia. Entonces recordó que había dejado la puerta del cuarto abierta y fue a cerrarla corriendo para guardar su libro de princesas. No fuera que sus padres... Pero allí estaban ellos, demasiado tarde. Pero le dijeron a Aurora que tranquila, que ese libro no había que guardarlo. Y ella supo que aquellas historias no hacía falta esconderlas. Efectivamente, porque a las princesas que tienen el valor para salvarse solas, nadie les prohíbe nada. Las princesas que molan se salvan solas. Y este es el primer cuento del libro Érase una vez una princesa que se salvó sola, publicado por Nube de Tinta y escrito por Sara Cano. Ya sabéis, las princesas que molan se salvan solas.